Esta lección mostrará cómo usar Desmos para determinar un tamaño de muestra necesario para un intervalo de confianza de proporción. Un candidato político A le pidió que recopilara una encuesta para determinar qué porcentajes de la gente la apoyan. Si el candidato solo quiere un margen de error del 3% en un nivel de confianza del 95%, ¿qué tamaño de la muestra se necesita? En primer lugar, el margen de error es 3% y por lo tanto es 0.03. A continuación, necesitamos encontrar la puntuación Z para el nivel de confianza del 95% indicado por Z sub alfa dividido por 2, donde alfa dividido por 2 es el área a la derecha del puntuación Z, que se puede ver del gráfico en el lejano derecha, como decimal, es 0.025. Sin embargo, para usar Desmos para encontrar la puntuación Z, necesitamos el área a la izquierda, que es 0.975. Vamos a Desmos y busquemos el puntaje Z. Con el cursor en la celda 1, haga clic en Mostrar teclado. Haga clic en Funciones. Haga clic en Normal Dist para la distribución normal. Introduzca una media de coma 0 desviación estándar de 1. Cerrar paréntesis, ya sea punto decimal o punto. Haga clic en Funciones, haga clic en Intersect. Ingrese el área a la izquierda, que es 0.975, y la puntuación Z se muestra a continuación, que es aproximadamente 1,96 para el intervalo de confianza del 95%. Observe cómo no se nos da la proporción de la muestra, P' o Q'. Asumiendo que no sabemos nada acerca de quién apoya o no apoya al candidato, suponemos que el 50% apoyan al candidato y 50% no son compatibles con el candidato y, por lo tanto, P' y Q' son ambos 0.5. A veces se le puede dar información sobre P', pero si no, asumimos que es 0.5, o 50%. Y ahora usaremos Desmos e ingrese la fórmula aquí en la parte inferior para determinar el tamaño de la muestra n. Usaremos la segunda fórmula donde en lugar de Q', usamos 1 menos P'. Observe que n es igual al producto de z cuadrado, P' y el cantidad 1 menos P', dividido por e al cuadrado. Volviendo a Desmos, haga clic en la celda 2. Escriba n es igual, paréntesis abierto, z elevado al segundo tiempo de potencia p veces, abrir paréntesis, 1 menos p, cerrar paréntesis, dividido por e al cuadrado. A continuación, tenemos un para agregar controles deslizantes para z, p y e, haga clic en todos. Y ahora entramos en el valores de z, la puntuación z, p, la proporción de la muestra, y e, el error. Entramos z es igual a 1.96. Escriba P es igual a 0.5. Escriba E, que es 0.03. Vamos a cierre el teclado de Desmos. Desplácese hacia arriba y podemos ver n, siempre redondeamos n arriba y no hacia abajo. Si lo redondeamos a 1.067, el tamaño de la muestra no sería lo suficientemente grande, y por lo tanto redondeamos hasta 1.068. Ahora conocemos la muestra. Tamaño necesario es de 1068 personas con el fin de tener un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%. Espero que haya encontrado esto útil.